tecnologías de captura son muy importantes de cara a empezar lo que son nuestros procesos de negocio y dar respuesta a las actividades donde tenemos que recoger información. Para entenderlas es importante ubicarlas en lo que es la gestión del ciclo de vida de la información. Mirando desde arriba, desde los procesos de negocio, muchos de ellos empiezan con captura de información y casi todos ellos tienen a lo largo de su secuencia de actividades la necesidad de capturar información, capturar documentos, capturar correos, capturar multimedia, capturar datos. Y después tenemos, pues, después de capturar esta información, pues toda su gestión, su archivo, su retención, o sea, el ciclo de vida de la información hasta el momento de destruirla. Y ya sabemos, durante todo este proceso tenemos que garantizar el acceso a la información. Hoy nos vamos a centrar en el tema de la captura. Capturar información es importante y es un reto porque tenemos muchas fuentes de información. Empezamos por una fuente de información que conocemos todos muy bien, que es el papel. Seguimos trabajando con papel. Al día de hoy nos llegan facturas en papel, nos llegan cartas, nos llegan contratos, nos llegan documentos que tenemos que convertir en un documento electrónico para incorporar en nuestros procesos. Y hablamos de varios procesos, hablamos de procesos más alto nivel de gestión, como el gobierno corporativo, la gestión estratégica, o procesos más operativos, como la operación de servicios, las ventas, contabilidad, reclutamiento o helpdesk. Entonces vemos que el papel sigue siendo importante y hoy lo que vamos a tratar es cómo incorporar, capturar y convertir un papel que ha llegado en un documento electrónico que puede empezar un proceso de negocio. También es importante pensar que la captura que vamos a hacer tiene que incorporarse dentro de lo que es nuestro gobierno de información. Entonces hablamos de gestión y archivo de información con todas las capas de gestión documental, colaboración, records management y archivado. Pero el reto es que no tenemos únicamente una fuente, no vamos a tratar únicamente papel. Vamos a tratar correo electrónico, vamos a tratar formularios electrónicos, vamos a tratar más fuentes como documentos e incluso vamos a poder capturar información que nos llega desde herramientas de compartición de ficheros como son Dropbox, Google Drive, Box o otras herramientas corporativas de gestión de información y compartición de información. Entonces, lo que vamos a querer hacer con la captura es gestionar todas estas fuentes y llevarlas a la gestión de información que tenemos. El proceso de digitalización es muy importante porque es lo que va a permitir convertir lo que nos llega de alguna de estas fuentes en un documento que va a estar en un repositorio. A lo largo de este proceso vamos a tratar de saber qué documento es una factura, es una carta, o sea, hablamos de clasificarlo. Después vamos a poder extraer datos que vienen en el documento. Hablamos de, por ejemplo, si hemos recibido una factura, saber cuál es el número de la factura, el proveedor, la fecha, el importe. O sea, automatizar una tarea que antes sería manual y que ya lo hemos hecho también aquí, la clasificación de esto es una carta, esto es una factura, ahora la podemos automatizar. Finalmente, porque queremos tener un grado de confianza muy alto en este proceso, vamos a poner mecanismos de validación. Vamos a validar los datos que hemos extraído, la clasificación que hemos hecho y podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo comparando con datos que tenemos en otros sistemas o hacerlo de forma visual, o sea, con intervención humana para validar los datos. Es muy importante que, como parte del proceso, tener una capa de validación. Finalmente, vamos a exportar la información a un repositorio. Durante todo este proceso y para que él nos permita quitar el papel, al final tenemos que tratar de certificación, o sea, de garantizar que la digitalización es certificada. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues garantizando que lo hemos hecho con un medio fotoeléctrico, que hemos optimizado la imagen, que hemos cogido unos determinados metadatos, hemos firmado, hemos guardado esto en un repositorio y hemos, una vez más, garantizado el acceso completo y sin demora a la información.
una vez más, reforzar que para que una digitalización al final nos permita quitar el papel, tenemos que cumplir con normas que en caso de España ya están definidas por la agencia tributaria y que dicen qué requisitos tiene que cumplir el proceso, cómo tenemos que hacerlo, cómo vamos a garantizar que los requisitos se cumplen, o sea, que se siguen cumpliendo a lo largo del tiempo y todo esto nos va a permitir pues, realmente hacer una transición para una gestión de la información digital. Hablando de captura, vamos a hablar también de correo electrónico. ¿Y por qué correo electrónico? Porque al día de hoy el correo electrónico es muy importante en las organizaciones. ¿Por qué? Porque es un canal privilegiado de comunicación, porque es un repositorio, todos tenemos la posibilidad de voy a buscar algo en mi correo, o sea, lo utilizamos como un repositorio, porque es una herramienta de trabajo y muchas veces porque es el inicio o el final de un proceso de negocio o una parte de una actividad de un proceso de negocio. Lo que también debemos tener en cuenta es que si no gestionamos el correo de la forma correcta, el correo es un riesgo para las organizaciones, porque hay normas que debemos cumplir con los documentos y algunos de nuestros documentos son correos electrónicos. Entonces lo que queremos es tener nuestro correo electrónico como parte de nuestra política, de nuestro gobierno de información. Para el correo electrónico habrá que capturarlo, habrá que gestionarlo de la forma correcta como gestionamos nuestros documentos, nuestros records, y habrá que archivarlo y aplicarle pues unas políticas de retención, de preservación y, importante, de destrucción, si es el caso, al final de su ciclo de vida, de su tiempo de retención. Formularios electrónicos son igualmente un medio muy importante para capturar información. Son importantes y son útiles, es un medio muy útil porque nos permite capturar la información de una forma estructurada, pero a la vez de una forma que es muy intuitiva para una persona leer. Entonces, mirando a los formularios electrónicos y a lo que son las actividades de los procesos de negocio, tenemos que la actividad de empezar o pedir unas vacaciones puede ser tan sencillo como rellenar un formulario electrónico que ya directamente va a llevar la fecha de inicio, la fecha de final al proceso de aprobación de vacaciones. Entonces vemos que los formularios son una pieza importante en la captura de información. Finalmente vamos a hablar de captura ofimática y cloud, nube. ¿Qué pasa? Vemos que al día de hoy muchas de las herramientas que utilizábamos como el Word o el Excel o el PowerPoint se están convirtiendo en herramientas disponibles en la nube, tanto por Microsoft con el Office 365 como por otros como Google Drive y Google Docs, que nos permiten de una forma muy ágil con un navegador acceder y trabajar. Además de estas herramientas de creación, tenemos también herramientas de compartición, como es el Google Drive o el Dropbox o el Box, que nos permiten compartir documentos con otras personas y recibir documentos de otras personas. Entonces, pensando en ello, realmente lo que tenemos es una forma más de compartir información y, por cierto, de capturarla. Esto nos ha traído algo muy bueno, que es mucha movilidad, es la capacidad de que yo vaya en un tren trabajando, de que vaya a mi casa y acceda a los documentos que tengo en la nube, de que los comparta con mi compañero que está del otro lado del océano Atlántico en un par de segundos. Entonces nos ha traído algo de bueno de productividad y movilidad, pero nos está generando también un riesgo de cara al gobierno de información. ¿Por qué? Porque la información que antes teníamos controlada en un repositorio, ahora tenemos en distintos repositorios y algunos en la nube, en una nube que nosotros tampoco sabemos quién controla, dónde está o cómo está gestionada. Entonces, estos riesgos o estos retos de gobierno de información aplicados a este cambio donde las herramientas de ofimática y las herramientas de compartición están en la nube, pues justo estos retos los vamos a poder discutir y los vamos a poder intentar arreglar con las herramientas que hay en el mercado y que nos permiten llevar el gobierno de información a la nube y a todos estos medios de productividad.
Muchas gracias por vuestro tiempo.